Momento del dato económico, vamos a hablar con Nazarena Lomagno inmediatamente vía Skype para conocer los números que arrojó el INDEC, desde los datos de pobreza, de indigencia. Nazarena Lomagno, buenas noches, te escuchamos como siempre. Hola Diani, ¿cómo estás? Bueno, claro, ¿no? Hoy el INDEC dio a conocer los datos de pobreza correspondientes al primer semestre de 2021. Fíjate cuál es el primer número, ¿sí? 40,6% de los argentinos están por debajo de la línea de la pobreza, ¿sí? Apenas un poco menos, 1,5 puntos menos que el segundo semestre de 2020, es decir, la segunda y última mitad del año pasado. Y fíjate qué pasa con los porcentajes de la indigencia. ¿Cuántas personas están por debajo de la línea de la indigencia? 10,7% también. Prácticamente la misma cifra que se conoció durante el segundo semestre de 2020. Estamos hablando en ese entonces de 10,5%. Números graves, ¿sí? Si los proyectamos a nivel nacional, nos estamos refiriendo a casi 19 millones de pobres en el país y casi 5 millones de indigentes, ¿sí? Esta es una proyección que se hace a nivel nacional de acuerdo a los datos del INDEC. Fíjate qué pasa con la canasta básica. A ver, este es el promedio de la canasta básica en los hogares pobres, ¿sí? Lo que necesita en promedio para que una familia no caiga por debajo de la línea de la pobreza. La canasta básica en realidad está un poquito más alta, casi llega a los 70.000 pesos, pero acá estamos hablando de los ingresos promedio. Y fíjate cuáles son el presupuesto promedio y fíjate cuáles son ahora sí los ingresos promedio que tiene una familia que hoy se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Lo podemos ver, si querés, en la siguiente placa. Básicamente un poco más de 34.000 pesos, ¿sí? Hay una diferencia más o menos entre el promedio del presupuesto que implica una canasta básica hoy en día y los ingresos de una familia que está por debajo de la línea de la pobreza de 25.000 pesos. Una brecha más o menos del 40% entre el promedio de la canasta básica y el promedio de los ingresos de los hogares de las familias que están por debajo de la línea de la pobreza. Y acá, en este sentido, hay una cuestión muy importante que tiene que ver, al menos dos problemas se detectan a la hora de ver el incremento de la pobreza en el país, ¿no? Por un lado, la falta de creación de trabajo, ¿no? La incorporación de trabajadores a la economía, poder superar la informalidad. La informalidad sabemos que tira los salarios para abajo y eso hace que cada vez más familias estén por debajo de la línea de la pobreza. Y otro problema constante, estructural, al igual que la falta de creación de empleo que se hace muchísimos años, tiene que ver con la inflación, Yani. Cada vez la inflación supera a los salarios y eso hace que la pérdida de poder adquisitivo aún sea mayor. Claro. Y es claro que en el medio de la pandemia estas cuestiones se han visto cada vez más profundizadas, entonces era muy complicado que estos números de la pobreza estén mucho más abajo de lo que se veía en el primer semestre de 2020. ¿Qué pasó con los salarios, Nazarena? Ahora vamos a ver eso también, fíjate. ¿Qué es lo que sucede también con los salarios? En el mes de julio subieron un 4,9% respecto de junio del año pasado, claramente. Un 47,4% tienen acumulado a nivel interanual los salarios, un promedio de los salarios registrados, los no registrados, de los públicos, de los privados, mientras que la inflación a nivel interanual también en julio ha sido del 52% prácticamente, ¿sí? Bueno, para que veamos en ese sentido el atraso salarial que hay con respecto a la inflación. Un poco justamente lo que te decía, hasta solucionar la falta de creación de empleo y algo que de a poco lo vamos viendo, pero que aún todavía falta, y hasta poder efectivamente llegar a una baja de la inflación por debajo de los salarios, los números de la pobreza siempre van a ser preocupantes. Obvio que las transferencias estatales, la ayuda estatal ha logrado poder, no tener resultados aún peores. Amortizar, digamos, de alguna manera. Amortizar, exactamente, ¿no? Un poco poder apaciguar, menguar un poco estos resultados, estos porcentajes tan dramáticos que estamos viendo, pero es obvio que estos números no responden solamente a 2020, no responden solamente a la pandemia, sino que estamos hablando de problemáticas históricas dentro del país que parecieran profundizarse. También. Te agradecemos como siempre, Nazarena, por toda la información a propósito de los números que arrojó el INDEC. Muchas gracias, Nazarena.